continuar con la serie que habíamos estado empezando, ¿no? Que nos habló Jorge y Javier sobre la soberanía. Jorge nos habló en términos generales lo que es la soberanía de Dios y Javier nos habló de la soberanía de Dios en la creación. Hoy vamos a continuar con la soberanía. Vendría siendo como una continuación de lo que habló Javier. Él habló de la creación, pero vamos a irnos más específicos a esa creación, en lo que es, por ejemplo, la raza humana, en lo que son las cosas, objetos inanimados, animales y otras cosas, ¿no? Pero antes de empezar, me gustaría que oráramos. Inclinen su rostro, por favor. Señor bendito, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra una vez más. Te pido que uses nuestras mentes, nuestros corazones, para que estén atentos a lo que viene a través de ti, Señor. Te pido que me ayudes a mí a hablar de una manera clara y que pueda glorificar tu nombre, Señor, a través de esta predicación. Te bendecimos, Señor, porque es incalculable la bendición que tenemos, Señor, al poder escudriñar tu palabra, al poder aprender de ella y así poder ser obedientes, Señor, y darte la gloria. Te pido que nos bendigas con esta predicación en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Se escucha mal, ¿verdad? El micrófono, ¿sí se oye bien? Ok, ¿sí se oye bien? Que oigo como una mosquita, así como si zumbara algo así bien raro. Ok, yo me imagino que a todos nos pasa que cuando vamos a hacer algo que es tal vez nuevo o algo emocionante, pues estamos pensando en eso todo el tiempo. Un ejemplo es, no sé si se acuerdan algunos de ustedes si ya viajaron en avión. Tal vez viajaron en avión cuando eran niños. A mí me tocó así, viajar en avión cuando era un niño. Y yo me acuerdo que mi mamá nos decía que vamos a ir en avión. Y yo estaba bien emocionado. Yo estaba pensando, pues, cómo se verá desde una ventana hacia abajo, ¿no? ¿Qué se sentirá cuando el avión avanza y despega por primera vez? Entonces estás emocionado. Y lo primero que quieres, yo me imagino que a ustedes les pasó también, es yo quiero la ventana, ¿no? Yo quiero ver todo lo que va a pasar ahí. Ya después con el tiempo te vas acostumbrando a eso, ni te llama la atención, hasta te da flojera pensar, voy a tener que ir al aeropuerto, mis maletas, todo el rollo que es subirse a un avión, ¿no? Y cuando ya estás viejito como yo, lo que quieres ahora es el pasillo. Entonces, a eso me refiero. Y a veces nos pasan cosas como esas cuando tienen que ver con las cosas del Señor. La soberanía es un ejemplo de esto. Estamos tan acostumbrados a escuchar lo que ya nos dijeron, por ejemplo, Jorge y Javier. Por ejemplo, Javier nos decía la soberanía de Dios en la creación cuando creó el universo, ¿no? Cuando todo lo que está ahora y vemos existe. Lo hemos escuchado tantas veces y damos por hecho, pues sí, el Señor es poderoso y puede hacer eso. Pero ¿cuánto tiempo nos dedicamos a pensar en eso que hizo? O sea, es maravilloso, o sea, imaginarse todas las galaxias, más como decía Rebolledo, con el nuevo telescopio, las fotos que está aventando de tantas galaxias que ni siquiera se sabían. Nosotros estamos en una galaxia que es enorme y ahora imaginarse millones de galaxias, imaginar todo eso que creó el Señor, no es cualquier cosa, pero ya lo vemos así, como que, bueno, sí, el Señor hace eso. O lo hemos leído tantas veces, lo hemos visto en predicaciones que a veces ya no nos asombra ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces, una de mis metas, aparte de obviamente glorificar al Señor con esta predicación, es que todos nosotros nos volvamos a maravillar del Señor, que nos demos cuenta que tenemos a un Dios poderoso, todopoderoso y de las cosas que Él hace. Entonces, si pueden por un momento, en este tiempo que vamos a estar hablando de este tema de la soberanía de Dios en la administración, traten de imaginar que nunca han escuchado acerca de Dios ni nunca han escuchado lo que Él hace. Y traten de imaginar qué pensarían si por primera vez escuchan todas estas cosas. Entonces, esta es la meta, que nos maravillemos todos de nueva cuenta del Señor y nos quedemos así para siempre, ¿no? Entonces, uno de los primeros versículos que quería compartirles, no lo busquen, se los leo, es el Salmo 103, versículo 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono,
y su reino domina sobre todos. Me encanta ese versículo. Claro, está hablando de la soberanía de Dios. Entonces, si tú eres de los que escriben o haces apuntes o notas, apunta ahí el primer punto de hoy, que es Dios gobierna sobre el mundo material. Dios gobierna sobre el mundo material. Supongamos por un momento lo opuesto, que Él no gobernara sobre el mundo material. Por ejemplo, si vemos terremotos o vemos huracanes, vemos tantos desastres naturales que hay, y a veces pensamos que esas cosas suceden por su propia cuenta. Vemos que gente muere, que gente está en la televisión y no tienen casa, están haciendo como teletones para ayudarles y todo, y pensamos a veces como que esas cosas pasaron así nomás, como que Dios no estaba en control de cada una de esas cosas. Pero se imaginan si Dios no estuviera en control aún de esas cosas, en realidad un huracán, ¿cuándo se detendría? Por su propia cuenta, o sea, ¿por qué se detendría? ¿O por qué un terremoto dejara de temblar? ¿O por qué temblaría a 6 puntos no sé qué, o en vez de eso 10 o lo que sea? Si nos ponemos a pensar, la naturaleza es inconstante, no es igual. Por ejemplo, las estaciones que vemos no es igual ni una de otra. Yo me acuerdo que cuando era niño también, en diciembre hacía un frillazo. Y en Año Nuevo también. Teníamos puestas un montón de chamarras. Y apenas así la librabas. Y ahora en estos últimos Navidades, Año Nuevos, uno anda en, pues casi en chamarrita ligerita, un suétercito ligerito, ¿no? Entonces me refiero a que la naturaleza en sí es inconstante, no hace las cosas en un cierto orden. Aún las cosas que nosotros vemos que pueden ser tal vez feas, o podemos pensar por qué pasan esas cosas, aún esas cosas están en el control de Dios. Y si no lo estuvieran, no tendríamos confianza de que el mundo se acabaría nada más así porque sí, con todos sus desastres naturales. Aún el Señor está en control de cada una de esas cosas. No busquen este versículo. También Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere. Así es la naturaleza, ¿no? Hace lo que le viene y le va. Pero también dice Hebreos 1:3, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas incluyen todos los desastres naturales. El viento sopla donde quiere, pero el Señor determina cuándo va a parar de soplar, cuándo va a empezar a soplar. Todo eso está en control de nuestro Señor. Imagina nuevamente, si nunca has escuchado del Señor, que te dijeran, hay un ser que está en control de todas esas cosas. Increíble, ¿no? Si con toda nuestra tecnología, si deja de llover, hay sequías y estamos con la preocupación hasta el tope, ¿no? Imagínate, todo esto está en el control de nuestro Señor. Entonces, si Él no sustenta todas las cosas, todo sentido de seguridad desaparecería. Si Él no controlara las cosas como lo hace. Para los que apuntan nuevamente, el segundo punto es, Él gobierna sobre la raza humana. Entonces el autor de este libro, que es A.W. Pink, hace unas preguntas acerca de esto. Dice, ¿está dando forma a los destinos de las naciones, imperios y límites de dinastías? También pregunta, ¿prescribe los límites de los malhechores? Entonces también imaginémonos que no lo hace. Si la misma Biblia nos dice que no hay un solo hombre justo, y si Dios no controlara aún los corazones de los malos, ¿qué sería de este mundo? Aún el hombre más malo de este mundo y más pecador está siendo controlado porque pudiera hacer más de lo que ya hace. No solamente él, todos y cada uno de nosotros también. Dios detiene nuestra maldad, no permite hasta donde podemos llegar que lleguemos. Muchas veces pensamos en eso, ¿por qué Dios permitió esto y lo otro? Más bien, ¿por qué mejor agradece por todas las otras veces que nos detuvo a cada uno de nosotros? Si nos hubiera dejado como somos, siendo así como dice la palabra, no hay ni uno bueno, ni uno justo, ¿qué sería de este mundo? Démonos cuenta que eso, como dice la palabra, que Él está en control de estas cosas. También el autor pregunta, ¿no discierne
el ojo ungido, incluso en medio de tanta aparente confusión y caos, la mano del Altísimo controlando y dando forma a los asuntos de los hombres, aún en las preocupaciones comunes de la vida cotidiana. Ahorita estaba hablando de desastres naturales, cosas grandes, ¿no? Pero el autor pregunta, ¿no está también en control de las preocupaciones comunes de la vida cotidiana? También en esas, en cada una de esas. Y el ejemplo es lo que les estaba hablando hace un momento. Por ejemplo, de las sequías. Y sé más o menos de esas cosas porque mi esposa trabaja en un lugar donde siembran y cosechan cosas, ¿no? Y ahorita están muy preocupados porque hay una sequía muy grande y la Comisión del Agua quiere pagarle a los agricultores para que no siembren. Entonces les está diciendo, nosotros les vamos a dar dinero a ustedes para que no siembren, por lo mismo, porque no quieren que gasten agua en cada una de esas cosas, ¿no? Pero pues de todas maneras va a haber problemas porque también si ellos no siembran ni cosechan, pues no hay alimento. Y un tercio de todo lo que se consume en Estados Unidos se produce ahí en el Valle Imperial. Entonces imagínense, yo creo que, no sé, para mí es más problema dejar de plantar y todo eso, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay una preocupación muy grande. También la Comisión del Agua, yo me acuerdo que hace unos años quería que las personas no tuviéramos pasto en nuestras casas, que pusiéramos como piedritas y vegetación así como de desierto, cactus y todo eso que no ocuparan de agua. Y había mucha preocupación y me acuerdo que así como estaba la gran preocupación, el Señor trajo lluvias, lluvia tras lluvia, tras lluvia, tras lluvia. Y llenó otra vez los niveles del agua hasta donde deberían de estar en las presas. Ya todo se nos olvidó otra vez. O sea, todos estuvimos preocupados, ¿cómo pasa esto, Dios? ¿Por qué permites? Pero cuando vino la bendición de Dios, la mano de Dios, nadie se acordó. Así se quedó. Hasta ahorita que están los problemas otra vez, la gente vuelve a preocuparse. Pero yo estoy pensando igual. No quiero decir una cosa y que se piense otra. Por ejemplo, no quiero decir que vivo despreocupado por esas cosas y por eso voy a tirar el agua así como si nada. No, obviamente la voy a cuidar los recursos que el Señor nos da, pero no voy a vivir preocupado por eso. El Señor cuando Él quiera se va a quitar esa sequía. Cuando Él quiera traer la lluvia, la va a traer. Yo lo único que puedo hacer es ser responsable con lo que tengo hasta ahorita. Pero tanta gente que no conoce al Señor y a unos que sí conocen al Señor, están tan preocupados por estas cosas. Sí es de preocupación, pero no te puedes preocupar por lo que no puedes hacer, lo que está en las manos del Señor. Eso déjaselo a Él. Pídele en oración por esas cosas. Y mientras hay que hacer buen uso de las cosas que Él nos da, ¿no? Él también, el Señor, gobierna sobre la materia inanimada. La materia inanimada realiza sus órdenes y cumple sus decretos. Por ejemplo, nos hablaba Rebolledo, decía, Dios dijo, sea la luz, y leemos en la palabra, fue la luz. Se oye bien fácil eso también, ¿verdad? Nos despertamos en la mañana o a veces, si tú eres como yo, y que si está todo oscuro y de repente empiezan a entrar los rayos del sol, te levantas. Lo vemos como que, bueno, eso es lo que pasa todos los días. Pero eso no es cualquier cosa. Imaginen el sol, la gran inmensidad. Y eso es nada más uno de millones y millones de soles. Qué fácil decir, se haga la luz y se hizo. El Señor así lo hizo. Es soberano también sobre la materia inanimada. Imaginen estas cosas también. Por su palabra se cumplieron las plagas de Egipto. Estamos hablando también de bendiciones como la lluvia y la luz, pero también Él hizo otras muchas cosas que a lo mejor podemos pensar, pero ¿por qué hace eso? Por su palabra se cumplieron las plagas de Egipto. El Nilo se convirtió en sangre, hubo plaga de ranas, hubo plaga de piojos, hubo plaga de moscas, peste del ganado, úlceras, que eran enfermedades de la piel, lluvia de fuego y granizo, plaga de langostas y saltamontes. Imagina todo esto de nuevo
si no has escuchado de Dios que tiene el poder para hacer todas estas cosas. Te asombrarías de saber que alguien puede hacer todo eso. Y me llama tanto la atención esta plaga, porque dice que vinieron tinieblas en uno de esos días y dice tan espesa que se podía sentir. ¿Cómo es eso? No tengo la menor idea. Pero me asombra pensar son unas tinieblas tan espesas que se pueden sentir. Eso es increíble. Y la peor de todas, ¿no? La más fuerte, muerte de todos los primogénitos de Egipcio. Dios gobierna también todas esas cosas. Él está en control de cada una de esas cosas también. Como les decía, también Él controla el clima. Los meteorólogos nos pueden decir muchas cosas, pero ¿cuántas veces no se equivocan, no? Aún aquí en Mexicali, que yo creo es de los lugares más fáciles para ser meteorólogo, lo único que tienes que decir, mucho sol y calor, ¿no? Pero aún así, de repente lo dicen y llueve. Amanece todo nublado y llueve todo el día, ¿no? Y te quedas, pues no saben, en realidad no saben. Tienen idea de ciertas cosas, sí, tienen aparatos que pueden más o menos saber, pero en realidad nunca van a saber al 100% nada. El Señor ocasiona cada una de esas cosas, Él tiene el control. Acompáñame a un versículo, por favor. Amós 4:7. Está después de Joel. Amós 4:7. Dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la otra parte sobre la cual no llovió, se secó. Ahí estamos viendo lo que estaba hablando, ¿no? Él hace que llueva, hace que no llueva. A veces aún hace llover en ciertos pedazos y en otros no, que están ahí cerca. Y luego otro pedazo a un lado, ahí sí. ¿Cómo hace eso? No tengo ni la menor idea. Simplemente lo creo, porque el Señor así lo dice. Alerta aquí, iglesia. Paren oreja. Cuando murmuramos del clima, en realidad estamos murmurando en contra de Dios. Porque si es verdad que Él es soberano, aún sobre el clima, cuando tú y yo nos quejamos, te lo digo por mí, que soy tan caluroso y que me quejo y que a veces me hierve la cabeza de tanto calor que siento. Si el Señor está permitiendo que tal día haga calor y esté súper húmedo y yo me quejo de eso, me estoy quejando de su soberanía, porque Él decretó que así iba a estar. Yo me estoy molestando acerca de lo que Él hizo. Increíble, ¿no? O sea, a veces no nos ponemos a pensar en cosas así tan sencillas, pero es cierto, porque no, muchas veces no vemos a la soberanía de Dios como debiéramos de verla, ¿no? Otro punto para los que escriben, Dios gobierna sobre las criaturas irracionales. Y no son nuestros hijos cuando están haciendo berrinches. Acompáñenme a Génesis 2:19, por favor. Génesis 2:19. Leo, dice Génesis 2:19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Aquí estamos viendo que Dios es creador de todos los animales, ¿no? Y vamos a ver cosas acerca de esos animales, cómo Dios es soberano sobre cada una de esas cosas. Nuevamente recuerda, piensa, no he escuchado yo del Señor. Maravíllate de lo que vas a escuchar. Cuervos le dan de comer a Elías. Por favor. Acompáñame a 1 de Reyes 17.
del versículo 4 vamos a leer, Primera de Reyes 17:4. Primera de Reyes 17:4 dice lo siguiente. Aquí está hablando Dios a Elías. Le dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Imagínate ese momento. Imagínate que estás en un lugar junto al arroyo que Dios te mandó quedarte, y de repente ves como cuervos te traen pan y te traen carne. O sea, obviamente que Elías creía en el Señor y sabía quién era el Señor, pero no creo que haya dejado de maravillarse de estar viendo eso. O sea, estar viendo cómo es posible que cuervos me están trayendo pan y carne. Para empezar, ¿de dónde lo habrán traído, no? Le ganaron a alguien por ahí en algún pueblo que se quedó sin comer pan y carne, tal vez. Pero yo me maravillo de esas cosas, hasta esas cosas que a veces son tan pequeñas, comparadas con crear todo el universo. Eso es pequeño. Pero yo creo que para mí, mientras algo sea más personal, se vuelve todavía más maravilloso, porque pues sí, no puedo ver las galaxias y un montón de soles con mi vista, pero sí he visto cuervos, sí he visto pan, sí he comido carne y todo eso. Entonces eso es algo más personal y me maravilla aún más tal vez cosas más pequeñas como estas, ¿no? Uno de los siguientes que vamos a leer son de los que siempre me han sorprendido más, también no tanto porque sea tan grandioso, pero en lo personal para mí hasta chusco. Vamos a Números 22, Números 22, 27. Números 22, 27 en adelante, vamos a leer. Aquí está, es Balaam y la asna o burra, que es exactamente lo mismo. Dice, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. O sea, Balaam estaba cabalgando a la burra y cuando la burra vio al ángel de Jehová, se echó. O sea, se acostó para ya no moverse. Es lo que está diciendo. Dice, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? O sea, yo sé que Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿no? O sea, Él pudo haber hecho, si haya querido, así como iba Balaam en la burra, cabalgándola, que Balaam viera directamente a lo mejor al ángel de Dios y se hubiera detenido. O que hubiera hecho cualquier otra cosa para que se detenga, ¿no? Pero ¿por qué a la burra? O sea, ¿por qué? No sé, pero me asombra el hecho de que lo haya hecho. Y a lo mejor tú puedes decir, sí, Aaron, pero pues si has visto a animales hablar en la Biblia, la serpiente en el jardín del Edén habló con Eva. Pues sí, yo sé, pero era el diablo. Era el diablo en forma de serpiente. Esta es una burra, común y corriente. No era el diablo ni ningún demonio, era una burra normal. Y todavía le pregunta, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Imagínate ese momento. O sea, voy a leer mejor para explicarte algo. Dice, y el 29, y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, y todavía enojado le dice, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. ¿No? Yo cuando leo eso digo, a lo mejor aquí se omitieron algunas cosas. A lo mejor por tiempo o algo como para acelerar la historia un poquito más. Porque Balaam le contestó como si nada, como si todas las burras hablaran. ¿Verdad?
O sea, no dijo, y Balaam se sorprendió al escuchar a la burra hablar. No dice nada. O sea, no significa que no se sorprendió, simplemente está omitido aquí. Pero imagínate tú ir sobre una burra y que te hable. O sea, yo salgo corriendo. Yo no me quedo a platicar con la burra. Yo iba a pensar, yo me estoy volviendo loco. No, es el calor de Mexicali. Ya me volvió loco. Y lo sorprendente, seguimos leyendo. Dice el 30. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Preguntas retóricas, ¿no? Pues obviamente que sí es su asna. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. Otra pregunta retórica. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? O sea, echarse y no hacer caso. Y lo que me encanta es esta respuesta de Balaam, como niño regañado. Dice, y respondió, no. O sea, ¿recuerdan cómo estaba antes? Lo último que leímos. Con signos de exclamación. Le decía, ¿dónde está? Ajá. 29. Ajá, dice, con signos de exclamación, ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y luego le responde la burra con preguntas retóricas como diciendo, así como yo creo que la burra le habló como nos habla nuestra mamá cuando estamos chiquitos y hacemos travesuras. Y hace preguntas retóricas, dice, ¿por qué te portas así conmigo si yo soy la que te da de comer? La que hace todo por ti, te lavo, te plancho y todo. Y así me tratas, ¿no? Aunque estés enojado cuando te dicen eso, pues te quedas, pues ya qué haces, te desarman, ¿no? Y dice aquí, y él respondió, no. Se le fue el coraje, ¿no? Pues esta burra no era tan burra porque hizo reflexionar a Balaam. Imagínense. Estas cosas, como les digo, podrán decirme a mí que sí, Dios creó el universo y todo, y eso es maravilloso, pero esto a mí me llama aún más la atención, porque es más personal, porque yo he visto a burras y la verdad son muy tontas, o sea, por lo general no tienen nada espectacular, ¿no? Entonces yo me maravillo a ver la soberanía de Dios, porque en su soberanía Él permitió esto y muchas otras cosas más que podemos ver en su palabra. Vamos a Mateo 17. 24. Recuerden, estamos viendo la soberanía de Dios sobre los animales, ¿ok? Mateo 17, 24. En adelante, del 7:24 en adelante, dice, este es Jesús y Pedro. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, eran unas monedas. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, o sea, el mismo Jesús, ¿no? Pero dice el 27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, que son 4 dracmas, lo que ocupaban para que los dos entraran. Dice, tómalo y dáselo por mí y por ti. Esto es para mí también asombroso. Imagínate igual Pedro viendo a Jesús, los milagros que hacía y todo. Yo me lo imagino como niño chiquito cuando te dicen, ahí están en el árbol de Navidad tus regalos. Estás a la expectativa que vas a ver. Imagínate que Jesús te diga, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, ahí va a estar. O sea, pudo hasta Jesús, con el poder que tenía, hacer cualquier manera de que aparecieran esas monedas, ¿no? Pudo haberle hecho como cuando nuestros tíos, cuando nosotros somos chiquitos, somos niños también, y le hacen así, de la oreja te sacan monedas. Y se sorprendiera Pedro, la sacó de aquí. Pero de un pez. ¿Por qué un pez? No sé, tal vez tenga que ver con que él era pescador y él jamás había visto, obviamente, que un pescado tuviera dinero en la boca. Yo sé que Pedro sabía del poder del Señor,
pero yo estoy seguro que él se sorprendió de echar el anzuelo. Sabía que iba a pasar, no porque dudara, pero aún sabiendo, yo creo que él se sorprendió y se maravilló de nueva cuenta del Señor, aún después de haber visto milagros más grandes que ese. No nos debe de dejar de maravillar la soberanía de Dios hasta en cosas como estas. Y lo curioso, hermanos, es que mucha gente, por temas como estos en la Biblia, es que dicen que Dios no existe. Porque ¿cómo va a ser que, cómo una burra va a hablar? ¿Cómo va a salir dinero de un pescado? ¿No? Pero pues si se atoran ahí, más bien, si no crees eso y se te dificulta, la Biblia dice que creó el universo. Mejor empieza por ahí. Eso está más difícil. No te atores en esa pequeñez. Si en algo te habrás de atorar, atórate en que Él creó los cielos y la tierra. Porque eso no es nada comparado con lo otro. ¿Verdad? Veamos un versículo, 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Dice, bueno, todavía escucho algunas hojitas dando vuelta. Ahora sí, dice, pero el hombre natural, o sea, el que no es hijo de Dios, el que no ha sido salvado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Todo esto que estamos leyendo se ha de discernir espiritualmente, porque fuera de un Dios que controla todo y que tiene poder sobre todo esto que estamos leyendo sería una locura, porque nadie puede hacer eso, ni nadie ha visto jamás eso, ni nadie puede hacer que pase eso. Pero para los hijos de Dios, a los cuales Él ha depositado fe para salvación, esto es fácil para Dios. El Dios que existe, que ha creado todo, que es todopoderoso, esto pues es nada para Él. Para el que es hijo de Dios, esto no es difícil de creerlo. Por más ilógico que sea para alguien, esto no es difícil de creer si tú has sido renovado. Pero el que no, dice, no puede. O sea que por más que tú le expliques, no, pero mira, es que la burra era así y Dios con su poder la hizo hablar, aunque le quieras dar lo que tú quieras, si no ha sido regenerado, no lo va a entender. Le puedes dar la mejor explicación, pero dice, no puede. No es de que no quiera, no puede. ¿Ok? Vamos al siguiente punto, que Dios gobierna sobre los ángeles buenos y los malos, sobre los dos. Vamos a 1 Crónicas 21:15. Primera de Crónicas 21:15. Dice, y envió Dios un ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando estaba a punto de destruirla, miró el Señor y sintió pesar por la calamidad. Y dijo al ángel destructor, basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Aquí estamos viendo cómo Dios le da esa orden al ángel, ¿no? Y el ángel obviamente la cumple, este era un ángel bueno. Entonces Dios también es soberano sobre los ángeles. Ellos hacen tanto como nosotros y la materia inanimada, los animales, todos cumplen sus órdenes de la misma manera. No lo busquen, se los leo. Apocalipsis 22:6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, dice, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Entonces también usa a los ángeles para dar mensajes. Son sus mensajeros. Es soberano sobre ellos también. Primera de Samuel 16:14, no lo busquen, se los leo también.
Dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl. Recuerden que él era el primer rey. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. También es soberano sobre estos espíritus malos, tanto buenos como malos. Todos siguen las órdenes de Dios. Ayúdenme a encontrar Job 1:12. Job 1:12. Dice, entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Está dando una orden al diablo, ¿no? Dice, y Satanás salió de la presencia del Señor. Entonces él hizo conforme Dios le dijo. Y si ven la historia, yo sé, me imagino que muchos ya la han visto, le va diciendo lo que puede y no puede ir haciendo en cada situación. Entonces muchas veces, aún como creyentes, le tenemos miedo al diablo y a los demonios, ¿no? Porque vemos las cosas terribles que hacen aquí en la palabra de Dios, ¿no? Y que han hecho. Pero pongámonos a pensar, nada de lo que han hecho ha sido porque Dios no se los haya permitido. En realidad, como dice la palabra de Dios, que al único que debemos de temer es a Dios. Porque si Dios es el que le da las órdenes o les permite o no permite que hagan ciertas cosas, ¿por qué le vamos a temer a la chichincle? Si el Señor de esos achichincles es el que permite o no permite. Entonces, que nuestra preocupación mejor sea estar bien con el Señor. Porque Él no va a permitir ciertas cosas, ¿no? No tenemos por qué tenerle miedo al diablo, ni a los demonios, ni a nadie. El único temor que debemos de tener, irreverente por supuesto, es a Dios. Que Él es el que da las órdenes a todo esto. Acompáñenme también a Mateo 4:10. Mateo 4:10. Si se fijan, a veces no solo leemos el que les estoy diciendo, sino que continuamos. Y lo hago porque personalmente si me dicen, por ejemplo, Mateo 4:10 y 11, ya se me olvida. Para mí es más fácil que me digan 4:10 y ya seguir leyendo en adelante, porque si no, se me olvida lo que me están diciendo. Tan poca memoria tengo. Entonces, 4:10 y 11 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Está Jesús también, ¿no? Dándole órdenes al diablo. Le dijo que se fuera y se fue. Así de fácil. Si tú a veces a lo mejor tienes miedo por alguna razón, no sé, extraña, al diablo y a los demonios, solamente pídele en oración eso. Señor, así como tú pediste al diablo que se fuera, te pido que le digas que se vaya de mi vida, que me deje en paz. Es todo lo que se necesita. No hay por qué tener miedo a nada. ¿Ok? Se nos olvida quién es nuestro Señor, se nos olvida que Él es el soberano, no el diablo, ni los demonios, ni nadie, ni personas que tú pienses, es que mi jefe me va a correr, es que lo que sea. Nadie está en control de nada, el Señor es soberano sobre todas esas cosas. Nada más. Ok, siguiente punto. Dios gobierna sobre los hijos de los hombres, o sea, sobre todos nosotros. Y esta tal vez es la parte más difícil del tema, porque a lo mejor leemos sobre los animales, amén. Sobre la creación, o sea, lo inanimado, amén. Pero cuando dice sobre mí, ay, que no yo hago lo que yo quiera, o cuando quiera, ¿verdad? Ahí es donde sí nos llega más a lo profundo, ¿no? Entonces vamos a ver esta parte también. Entonces Dios tiene que gobernar sobre todo, como estamos leyendo. Solo hay dos alternativas. O Dios gobierna sobre el hombre, o Dios es gobernado. No hay más.
Solo existen esas dos. Vamos a Marcos 14, 17. Marcos 14, 17. Y en lo que lo buscan, a lo mejor nosotros pudiéramos pensar, hablando de que Dios es soberano sobre los hombres, a lo mejor tú te puedes preguntar, ¿pero qué sobre Hitler que mató a millones de personas? Pues él no, ¿verdad? Sino por todo lo que él hizo, pero por causa de él murieron millones de personas. ¿Qué de él? ¿Lo gobierna él también o no? ¿Verdad? Porque pareciera que no, con tantas cosas que hacen muchas personas, ¿no? Pero si se nos hace difícil creer sobre, por ejemplo, Hitler o Stalin o quien tú quieras, Dios gobierna y es soberano aún sobre el peor traidor que existe en la historia y que hizo la peor traición, es Judas. Dios fue soberano sobre él también y permitió eso que Judas hizo. Vamos a ver a Marcos 14, 17 en adelante, dice: y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Es soberano sobre eso que pasó. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Se fijan ahí? Está a la mano la soberanía de Dios que permitió que Judas hiciera eso, pero a la vez la responsabilidad del hombre de haberlo hecho. Dios lo permitió, pero Judas es responsable también. Porque hay quienes dicen, pero es que no es justo que Dios me castigue si Él es soberano sobre todo. Si es soberano sobre todo. Pero nosotros elegimos hacer el mal de todas maneras. Somos responsables por eso, por cada pecado. Igual que Judas. No cometimos el pecado de él, obviamente, pero simplemente estoy diciendo, somos pecadores de la misma manera que él fue pecador. Vamos a Proverbios 16:1. Proverbios 16:1. Dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Nosotros podemos tener cualquier idea de hacer o no hacer sobre muchas cosas, pero al final el que tiene la respuesta final es Dios. Y no estoy diciendo que está mal que tengamos planes, que hagas planes. Está bien, pero al final todo lo que tú a lo mejor te pensaste hacer de aquí a 30 años, a 40 o a los que sean, en realidad cuántas cosas de esas se van a cumplir de acuerdo con lo que Dios tiene establecido para ti o para mí, ¿no? Al final de cuentas, a lo que voy es, Dios es soberano sobre tu vida y la mía. Aunque hagamos planes. Y algo que me llama la atención es que es sobre el hombre general. Por ejemplo, cuando dice, del hombre son las disposiciones del corazón, uno podría decir, bueno, pero de los creyentes, tal vez. No, aquí está hablando de todos. Seas creyente o no seas creyente, Dios es soberano sobre todos. Vamos ahora a Lucas 12. Lucas 12, 17. Dice: y pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años,
Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será todo lo que has provisto? Igual no significa que necesariamente no proveas para tu familia ni nada, pero en realidad no sabemos si nos queda un segundo de vida. Al final, Dios es soberano sobre cada uno de nosotros. Y uno podrá decir, pero Dios, ¿por qué permite que pasen algunas cosas, no? Algunas cosas malas, así como estábamos diciendo de Hitler, de que mueran tantas personas. ¿Por qué Dios permite todas esas cosas? Entonces, Dios no es justo. ¿Cómo es posible que tantos niños, tantos lo que tú quieras, estén sufriendo de X enfermedad, X muerte y todo lo demás? Podemos pensar cosas así, ¿verdad? Yo creo, a mí me ha pasado por la mente algunas veces. Pero si pensamos así, reflexionen o reflexionemos por un momento. Ok, es justo que personas, y es injusto que personas estén sufriendo de esa manera por lo que tú quieras, ¿no? Pero hablando de justicia o injusticia, el hecho de que Jesús haya venido, haya muerto, haya resucitado para el perdón de nuestros pecados, ¿eso por qué sí es justo para nosotros? ¿O por qué sí debemos de recibir eso? ¿Verdad? Si decimos es injusto que Dios trate así a estas personas, a estos niños, entonces olvídate de tu salvación. Porque Dios dio nada más ni nada menos que a su Hijo para que muriera por ti, que no lo merecías ni lo merecía yo. Wow. Cuando apuntamos así al Señor no nos damos cuenta de la barbaridad que estamos cometiendo, ¿no? Que si nos dijera es injusto eso, pues no te voy a dar mi salvación. ¿Por qué mi hijo habría de morir por ti, que eres pecador también? Igual que Hitler y todos los demás. Increíble. O sea, no podemos apuntar al Señor porque para empezar ni siquiera tenemos una mejor moralidad más allá de la del Señor. Si decimos que Él es injusto, ¿qué moralidad vamos a usar fuera de Él? Ni siquiera existe una. Va a ser propia, individual, subjetiva. Porque Dios ha de anclarse a esa moralidad tuya o mía. Es increíble, ¿verdad? A veces las cosas que hacemos sin darnos cuenta. Proverbios 21:1 dice lo siguiente, se los leo. Dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Todos los hombres están completamente bajo el control gubernamental del Todopoderoso, donde le place al Señor. Y a continuación les voy a dar una lista, se los voy a leer así rapidito, con cosas que tienen que ver con lo que les acabo de leer. Los que apunten la cita, pero se las leo. Job 23:13 dice, pongan atención, iglesia, pero Él es único, ¿y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Salmo 33:11, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Proverbios 21:30, no vale sabiduría ni entendimiento ni consejo frente al Señor. Isaías 14:27, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Por ejemplo, cuando Dios ha determinado ya destruir algo, estás con su mano extendida, ¿quién se la puede bajar para decirle no? Lo que está diciendo aquí, ¿no? Es retórica, es obviamente que nadie. Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad. Lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Todo lo que quiero realizaré. La soberanía completa de Dios sobre todo. Increíble, ¿no? Asombroso, maravilloso, como es el Señor. Entonces, Dios gobierna sobre todo lo creado, como estábamos hablando. Les voy a leer unas cosas que tuvieron que pasar
en esa misma soberanía de Dios para que tú y yo pudiéramos tener salvación. Su soberanía hizo posible que los ancestros de Jesús vivieran para que naciera el Mesías. Por ejemplo, Noé fue salvado del diluvio. Entonces sabemos que su descendiente es Noé. Y esta es una de las cosas que también cuando veo esta historia de Noé y que gente, por ejemplo, los que no creen en Dios y que lo odian tanto que declaran tantas barbaridades, ¿no? A veces dicen, no, pues es que qué injusto Dios que a veces el pueblo de Israel iba a otro pueblo y los masacraban a todos. Por ejemplo, los amalecitas, que es uno de esos, ¿no? A todos, hasta mujeres y niños. Y se puede oír como que tiene algo de sentido eso que dicen. Pero cuando yo digo, en eso te atoras. El Señor destruyó a toda la humanidad, menos a Noé y a su familia. Te atoras porque destruyó un pueblo, destruyó a toda la humanidad. ¿Qué te parece eso? Él es soberano, sobre todo. Él es el creador, él puede crear, destruir, como a él le place. Y si él lo hizo, a lo mejor uno dice, pero es que eso es duro. Sí, pero también su palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que no la podamos ver así a veces no significa que no lo sea. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, siempre. También Abraham fue dirigido y bendecido por Dios al salir de su parentela. Recuerdan que Dios le dice a Abraham, ¿verdad? Que salga. Y él después lo bendice en otros lugares. Entonces de Abraham también proviene Jesús. Y él lo bendijo. También Isaac, el hijo de Abraham, no fue sacrificado. Dios le había dicho que lo sacrificara, pero conocemos esa historia también, que al último no fue así. Isaac vivió, decretado por esa soberanía de Dios, que Dios así lo permitió. También nos contó parte de esto Rebolledo. Esaú no mató a Jacob. Sabemos que lo quería matar porque se había quedado con su primogenitura, pero cuando lo vio, lo único que hizo fue abrazarlo y besarlo. Entonces, Esaú pudo haber tenido una idea y decirlo, cuando lo veas, lo voy a matar. Pero no fue así. Dios determinó, sí, tú piensas que va a hacer eso. Es más, cuando lo veas, lo vas a abrazar y besar. Para que se te quite, casi, casi, ¿no? Entonces, Jacob vivió porque es de la descendencia, es descendiente de Jesús. Libró a David de la muerte en varias guerras y de la mano del rey Saúl. ¿Cuántas guerras estuvo David? En muchísimas. Y no solamente de sus enemigos, hasta el mismo rey de Israel lo protegió. Porque de David también viene el Señor Jesús. No permitió que Herodes matara a Jesús de recién nacido. Él se enteró que iban a ser el Mesías y mató a los bebés. Pero Dios permitió que José y María salieran para que no matara al niño Jesús también. Todo esto es soberanía del Señor, para que ese Jesús que nos salvó lo hiciera, que nos salvara. Permitió la muerte de Cristo en la cruz. En su soberanía permitió eso. ¿Cuántos de ustedes, de nosotros que ya tenemos hijos, que nos dijeran, por ejemplo, Joel es mi hijo el más chico? A ver, Aaron, tú damos a Joel para que sacrificarlo a él y que los demás vivan por él. ¿Mangos? ¿Cuál? O sea, ¿cómo que dame? No, ¿verdad? Y Joel ni siquiera es nada comparado con el Señor Jesús. Jesús sin pecado, santo, Dios. A él dio en su soberanía. Permitió que pasara todo esto durante tantos años para que naciera, para entregarlo a muerte, para eso. Esa es la soberanía de nuestro Dios. Increíble. Sin merecerlo nosotros. Nada. Si eres un creyente, da gracias a Dios que la soberanía de Dios te ha alcanzado para que hoy seas salvo. Todo esto permitió el Señor que pasara, porque si tú eres su hijo, Él determinó que tú habrías de ser salvado.
y estar con Él en la eternidad. En su soberanía permitió eso. Cuando recuerdes al Señor y su soberanía, no dejes que te deje de maravillar, porque esa soberanía permitió que tú tengas una relación y yo con Él. Eso es lo más maravilloso que puede existir. No hay nada mejor que eso, ¿verdad? Y si no eres un hijo del Señor, lo único que te puede decir es, ve a Él, arrepiéntete de tus pecados, cree en Él, ten fe para salvación. Hay algo que llama mucho la atención cuando el Señor Jesús, antes de ser entregado, que estaba orando en el Getsemaní, oraba al Padre diciéndole que si era posible que no pasara esa copa por Él, que así fuera, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre, ¿verdad? Entonces no es como que Jesús, su mayor preocupación fuera pues que lo iban a torturar, que lo iban a crucificar, que le iban a clavar los clavos en los pies ni en las manos. Pues es una preocupación, pero no era su mayor preocupación. Su preocupación es que toda la ira de Dios iba a ser derramada sobre él. Toda la ira de Dios. De todos los hombres que habían de ser salvados antes, en ese momento y en el futuro. Todo en un solo momento, toda la ira de Dios. Jesús tenía una preocupación muy grande por pasar por eso. Ahora imagínate si no eres un hijo del Señor, y esto no es para asustarte, pero es lo que dice la palabra simplemente. El que no es su hijo menciona la palabra que el lugar que existe nada más es el infierno. Y en ese lugar la ira de Dios está sobre ellos, no un momento como con el Señor Jesús, por toda la eternidad. Si Jesús se preocupó porque toda la ira de Dios cayera sobre él un momento, imagínate toda la ira de Dios cayendo sobre ti por toda la eternidad. Es terrible. No me lo puedo ni siquiera imaginar. Si no has sido salvado, si no estás dentro de la familia del Señor, como la Biblia nos dice que todos somos pecadores, no hay ni uno bueno. Por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo, todos somos pecadores y merecemos el infierno. Nuestra paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nos dice la palabra. Nos dice arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mi llamado para ti, si no has sido salvado por Él, que yo oro en la soberanía de Dios, que si no has sido salvado, Dios te salve. Pero arrepiéntete y cree en el Señor. Vamos a orar. Señor bendito, te damos las gracias por este momento que nos regalaste. Te damos las gracias, Señor, por esta serie que hemos estado viendo sobre tu soberanía. Te pido que la atesoremos en nuestros corazones, en nuestras mentes, las que ya hemos escuchado, y que estemos atentos, Señor, a todas las que faltan. Te agradezco, Señor, la salvación, lo que hiciste posible, Señor, para que todos nosotros la tuviéramos. Y los que no han sido salvados, Señor, ya sea que están aquí, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros seres queridos, te pido que al igual como nos salvaste a nosotros, les salves a ellos. Que tu soberanía les alcance, Señor, en tu misericordia y en tu amor, hasta todas esas personas en las que tú nos pones en contacto. Te damos las gracias por este momento, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.